Antes del diluvio, cuando la tierra aún llevaba recuerdos del Edén y el viento parecía susurrar nombres que nadie más se atrevía a pronunciar. Hubo una generación diferente caminando entre los hombres. No eran solo guerreros, no eran solo líderes, no eran solo hombres fuertes. Eran nefilins, gigantes nacidos de una frontera violada, hijos de una mezcla que jamás debió haber sucedido, seres que dejaban huellas profundas en la tierra y miedo profundo en el corazón. Se decía que derribaban murallas con las manos, que cazaban fieras sin armas, que levantaban piedras tan grandes que hasta hoy mucha gente se pregunta, ¿cómo fue esto posible? Ellos fascinaban, ellos dominaban, y donde pisaban, la violencia crecía. Pero esta historia no comienza con gigantes, comienza con una herida, comienza con una familia destrozada, comienza con la primera sangre derramada y con un mundo intentando aprender a vivir fuera del jardín. Porque antes de que los nefilins tomaran valles y ciudades, algo tuvo que suceder. Para entender el origen de los gigantes, debemos volver al principio, volver a un tiempo en el que la tierra era joven, pero ya estaba marcada. El Edén quedó atrás. El lugar donde todo era armonía se convirtió en recuerdo. El camino de la vida fue cerrado, guardado por querubines, y fuera de él quedó la tierra dura, el sudor, el dolor y la conciencia de que las decisiones tienen peso. Fue en este mundo que ocurrió el primer crimen, la primera muerte, el primer grito que no regresó. Caín mató a Abel. Después de esto el silencio llenó el valle. Y la Escritura dice que Caín se alejó de la presencia del Señor y fue a habitar en una región llamada Nod, al este del Edén. Un exilio no solo geográfico, sino espiritual. Un lugar donde el corazón puede seguir latiendo, pero el alma siente frío. A pesar de todo, Caín no se detuvo. Intentó comenzar de nuevo, tomó como esposa a una pariente, la narrativa no da el nombre, y tuvo un hijo, Enoc. No el mismo Enoc que más tarde caminó con Dios, sino otro. Este era el hijo del hombre marcado por el exilio. Y entonces Caín hizo algo que parece pequeño, pero dice mucho. Construyó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. ¿Entiendes lo que eso significa? Es como si cada piedra colocada dijera, fui juzgado, pero voy a dejar un legado, voy a marcar el mundo. El ser humano aprendía pronto a buscar seguridad, incluso cuando el corazón estaba herido. Con el tiempo, la descendencia de Caín comenzó a producir cosas impresionantes. El mundo avanzaba, surgían habilidades, herramientas, artes, cultura. Pero había un problema. Cuando el corazón está lejos del Creador, incluso el don se convierte en combustible para el orgullo. La Escritura menciona a Lamec, descendiente de Caín, quien tomó 2 esposas, Adá y Silá. Y de este núcleo familiar surgieron nombres que representaban avances para la civilización. Jabal, relacionado con los que vivían en tiendas y cuidaban de rebaños. Jubal, pionero en la música, trabajando sonidos con instrumentos. Tubal-Caín, herrero, dominando el bronce y el hierro, moldeando herramientas y utensilios. Y también Naamá, recordada por su presencia e influencia. Ve la escena, los rebaños crecen, los sonidos de la música cortan las noches, los metales se trabajan, las ciudades se levantan. Es fácil pensar, mira cómo la humanidad evolucionó, solo que la evolución no significa santidad, porque mientras las manos aprendían a construir, el corazón comenzaba a inclinarse hacia la vanidad. La belleza que podría haber sido gratitud se convirtió en exhibición, la fuerza que podría haber sido servicio se convirtió en dominio, y lo que debía ser desarrollo se convirtió en escenario, como si el mundo invisible estuviera observando y esperando el momento adecuado. Existe una verdad
que atraviesa la narrativa bíblica como un trueno silencioso. No toda batalla sucede en el suelo. Algunas comienzan en lo invisible. Había seres creados para la luz, para servir ante el Altísimo, pero que eligieron abandonar su posición. Y entonces llegamos al pasaje que cambia el tono de la historia. Génesis 6:1-4. La Escritura dice que, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse en la tierra y nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que ellas eran hermosas y tomaron para sí mujeres de todas las que escogieron. Aquí, mucha gente debate interpretaciones, pero dentro del camino narrativo que has elegido y que es muy usado en la tradición antigua, esos hijos de Dios son entendidos como ángeles que rompieron un límite. Cruzaron una frontera. Lo celestial invadió lo terrenal de una manera prohibida y eso no quedó sin consecuencias. Otros textos del Nuevo Testamento ecoan esta idea. Judas menciona ángeles que no guardaron su estado original. Y Pedro habla de ángeles que pecaron y fueron entregados a prisiones de oscuridad. La sensación es clara. Algo grave sucedió en el mundo espiritual y el efecto de esto impactó la historia humana. Y cuando la frontera es violada, nace la deformación. De estas uniones surgieron seres descritos como poderosos, valientes de la antigüedad, hombres de renombre. El nombre que atravesó generaciones fue Nefilins, una palabra que lleva consigo el sonido de la caída y al mismo tiempo el peso de la grandeza física. Y ahora, amigo, amiga, el escenario estaba montado. De un lado, la humanidad creciendo en número y habilidad. Del otro, fuerzas ocultas acercándose para corromper lo que aún guardaba vestigios del Edén. Y cuando los Nefilins llegaron, nada permaneció igual. No pienses en los Nefilins solo como hombres grandes. Ellos eran más que tamaño, eran influencia. No eran solo músculos, eran liderazgo, presencia, inteligencia, estrategia y una capacidad de imponer dominio que hacía que las personas comunes se sintieran pequeñas por dentro, incluso antes de sentirse pequeñas por fuera. Las aldeas comenzaron a contar historias. Los valles repetían leyendas. Los niños aprendían sus nombres antes incluso de aprender quién era el creador. Se hablaba de guerreros capaces de derribar murallas, de cazadores que enfrentaban fieras sin armas, de constructores que levantaban piedras enormes para exaltar su propia gloria. Y el corazón humano hizo lo que tantas veces hace. Cambió la reverencia por admiración ciega. El fascinio se esparció como fuego. Algunos veían a los Nefilins como protectores, otros como semidioses. Y donde se establecían, la violencia crecía. Porque hay una secuencia peligrosa aquí. Primero viene el encanto, después viene la dependencia y entonces viene la servidumbre. Las herramientas que antes cultivaban la tierra se convirtieron en armas. La música que antes podía elevar el alma se convirtió en la banda sonora de celebraciones vacías. Las ciudades que nacieron para albergar familias se convirtieron en vitrinas del poder. Y cuanto más el pueblo aplaudía, más los Nefilins exigían tributos, honor, altares, monumentos. El orgullo no sabe decir basta. Y fue así como el mundo comenzó a convertirse en un lugar donde la fuerza valía más que la justicia. Con el paso de los años, los Nefilins dejaron de ser solo figuras legendarias y se convirtieron en señores. Señores sobre tierras, sobre ríos, sobre ciudades. Cada aldea tenía su historia de opresión. Cosechas tomadas antes de madurar, familias sometidas, jóvenes entrenados para servir a los fuertes y gente común viviendo con miedo. Monumentos colosales surgieron para celebrar sus nombres. Bloques de piedra eran erigidos a lo largo de los valles, con escribas grabando hazañas de guerra y caza.
Las plazas se llenaban de imágenes que imitaban sus rasgos, y sacrificios no eran ofrecidos al Creador, sino al culto del poder. La violencia dejó de ser una excepción y se convirtió en el camino hacia el prestigio. Las fiestas se mezclaban con rituales oscuros. La pureza y la justicia fueron llamadas debilidad. Las mujeres fueron tratadas como premio, los ancianos desechados, los niños educados para admirar la brutalidad. Y ahora observa, no era solo un grupo malvado, era un sistema, una cultura entera moldeada por la soberbia. La Escritura describe el resultado con palabras pesadas, que la maldad del hombre se multiplicaba en la tierra, y que la imaginación de los pensamientos de su corazón era continuamente mala, y que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Y es aquí donde entendemos algo aterrador. Cuando el corazón humano se arrodilla ante el poder, empieza a considerar normal lo que antes sería impensable. El mundo prosperaba por fuera, ciudades, técnicas, instrumentos, pero se pudría por dentro. Y mientras los Nefilins eran aplaudidos, el cielo veía cómo las semillas de destrucción se esparcían, pero no todos se inclinaron. Siempre hay una minoría que permanece, incluso temblando. En medio de tantos nombres grabados en piedra, un nombre simple comenzó a destacar, no por la fuerza, sino por la diferencia. Noé. Noé no tenía la estatura de un gigante, no tenía ejércitos, no tenía monumentos, pero tenía algo que ningún poder puede arrancar a la fuerza: integridad. Mientras la mayoría seguía el flujo de la corrupción, Noé caminaba de otra manera. Él preservaba la reverencia, él mantenía el corazón inclinado al Creador. Y cuando Dios miró la tierra y vio la violencia como una inundación moral, encontró en Noé un espacio para un nuevo comienzo. Aquí, el guión cambia nuevamente, porque la historia de los Nefilins no es solo sobre gigantes, es sobre un límite. Y cuando se rompe el límite, llega la hora del juicio. El Altísimo decidió purificar la tierra. Pero atención, el juicio no vino como un impulso, vino como una decisión, y junto con la decisión vino una instrucción. El Creador habló con Noé y reveló el plan. Un diluvio cubriría el mundo, pero habría una salida para aquellos que confiaran en su palabra. Era hora de construir un arca, de madera resistente, con divisiones internas, con paredes selladas, con un tamaño grande suficiente para albergar personas, provisiones y animales. Noé recibió instrucciones que parecían imposibles, y hizo lo que pocos pueden hacer cuando todo el mundo llama a la locura: obedeció. Imagina la escena. Noé eligiendo árboles, cortando troncos, trabajando la madera, marcando vigas. Sus hijos, Sem, Cam y Jafé, ayudando con dedicación, aprendiendo medidas, ajustes, herramientas. El arca fue creciendo lentamente, ocupando espacio como un testimonio. Cada golpe del hacha era una declaración silenciosa: confío en algo más grande que la opinión de la multitud. Y la multitud se dio cuenta. Hombres se acercaban riendo: ¿vas a navegar en tierra seca? Mujeres se burlaban: perdió la razón. Jóvenes imitaban los sonidos del martillo y lo convertían en broma. Y entonces, hasta los Nefilins vinieron a ver. Algunos miraron con desprecio, otros con irritación, porque el orgullo no soporta ver a alguien vivir por una voz superior. En algún momento alguien pensó: vamos a destruir esto. Pero la firmeza de Noé y sus hijos se convirtió en un tipo de resistencia, no con espada, sino con perseverancia. Los años pasaron. El arca estuvo lista. 3 pisos, un techo por donde entraba la luz, una puerta lateral amplia, compartimentos para alimentos, semillas, herramientas, espacio para albergar vida. No era solo un barco, era una señal, un símbolo de preservación en medio del juicio.
Y entonces llegó el momento que lo transformó todo en pura acción cinematográfica. Dios ordenó a Noé que reuniera representantes de toda criatura, pares de cada especie, y para los animales puros, más que pares. Y los animales comenzaron a llegar. Desde las montañas, cabras y ciervos, desde los valles, lobos y zorros, aves cruzando el cielo en filas y hasta seres pequeños que nadie valora, moviéndose como si obedecieran a una orden invisible. La gente observaba admirada, pero aún endurecían el corazón, porque el ser humano puede ver una señal y aún así elegir ignorarla. Noé entró con su familia y entonces la puerta se cerró. Y no fue por manos humanas, fue por el propio Señor, y fuera de ella cayó un extraño silencio. Ese tipo de silencio que parece retener la respiración del mundo. Al principio llegaron nubes oscuras. Algunos dijeron, es solo una tormenta, pero pronto la lluvia se intensificó y no paró. El agua comenzó a correr por los caminos, empapando el suelo. Arroyos se convirtieron en ríos, fuentes subterráneas brotaron. El nivel subió rápidamente, las casas fueron invadidas, graneros arrastrados. Los gritos resonaron por los valles. Las personas corrieron hacia lugares más altos, llevando lo que podían. Pero, ¿qué llevas cuando el mundo entero se derrumba? Los nefilins intentaron resistir. Algunos levantaron troncos para flotar, confiando en su propia fuerza. Otros escalaron rocas, pensando que la altura era salvación. Algunos intentaron organizar grupos, imponer órdenes, mantener dominio incluso en el caos. Pero había un enemigo que no respeta la reputación: el agua. Las corrientes derribaron lo que parecía inquebrantable. La gloria de ayer se convirtió en desesperación. Y mientras el mundo se desmoronaba, la puerta del arca permanecía cerrada. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó. Montañas fueron cubiertas, villas desaparecieron, monumentos de piedra, levantados para exaltar héroes, fueron tragados como si nunca hubieran existido. La era de los nefilins llegó a su fin. Sus cantos, sus hazañas, sus estatuas, sus altares, sus promesas de eternidad, todo fue sepultado junto con la violencia que difundieron. Y dentro del arca, el ambiente era otro: animales acomodados, provisiones guardadas, una familia en silencio, sostenida por una certeza: el Creador es fiel. Cada trueno recordaba que la promesa se estaba cumpliendo. Las aguas juzgaban, pero también preservaban, porque, por más duro que sea el juicio, había allí un futuro siendo guardado. Y entonces un día la lluvia paró. Las aguas aún cubrían muchas cosas, pero el mundo empezó a respirar de nuevo, lentamente, como alguien que se despierta después de una larga fiebre. El arca descansó, y fuera de ella había un nuevo silencio. El silencio de un planeta lavado, pero también de un planeta vacío. La era de los nefilins había terminado. Los gigantes, sus canciones de poder, sus monumentos, habían sido borrados. ¿Qué quedó? Memoria. Una advertencia escrita no en piedra, sino en el mismo tejido de la historia. Ninguna fuerza se sostiene cuando desprecia al Creador. Y Noé, al salir, no salió como vencedor orgulloso, salió como sobreviviente con una misión, salió como la semilla de la humanidad para un nuevo comienzo. La narrativa no termina en la destrucción, termina en la preservación, termina diciendo con todas las letras que siempre hay un camino cuando hay obediencia. A lo largo de los siglos, el recuerdo de los gigantes atravesó culturas. Algunos pueblos hablaron de titanes, otros de héroes semidivinos, otros de constructores imposibles, guerreros de tamaño descomunal. Y el ser humano, curioso como es, mira las ruinas antiguas, piedras enormes, estructuras colosales, y se pregunta, ¿cómo hicieron esto? Hay teorías, hay hipótesis, hay debates,
Pero el mensaje central de esta historia no es cómo construyeron, es por qué cayeron. Los Nephilims representan el resultado de una frontera violada y la transformación del poder en ídolo. Ellos simbolizan el peligro de una humanidad que acepta la violencia como normal y que llama arrogancia de grandeza. Y Noé representa lo opuesto: la fe simple, la obediencia persistente, el coraje de parecer extraño ante un mundo corrompido. Al final, esta narrativa señala un principio que atraviesa generaciones. Cuando el corazón humano intenta vivir sin referencia al Creador, repite la antigua insubordinación y se acerca al mismo tipo de ruina. Pero la gracia que preservó a Noé sigue siendo el camino de preservación para cualquier generación que elija escuchar, vigilar y permanecer. Si esta historia te hizo reflexionar, deja un like para apoyar el canal y ayudar a que este contenido llegue a más personas. Comenta aquí abajo, ¿crees que la historia de los Nephilims resuena en leyendas antiguas de otros pueblos? Y comparte con alguien que le guste los misterios bíblicos y las narrativas épicas, porque hay mucho más por venir.